Si crees que tienes un problema con tu autoestima y te gustaría mejorar este aspecto, entonces estás viendo el contenido adecuado. En este completísimo vídeo que te he preparado abordo en profundidad la problemática de la autoestima. Encontrarás aquí mucha información que te permitirá comprender mejor lo que te sucede. Podrás comprobar cómo te identificas con mucho de lo que voy a explicarte y descubrir cosas de las que ahora no te habías dado cuenta. Vamos a hablar de los distintos problemas derivados de la autoestima, algunos más graves que otros. Vamos a hablar de relaciones con los demás, de relaciones de pareja, también de autoexigencia, de ansiedad, de bloqueos que tienes y de cómo un pasado difícil te puede haber condicionado, pero también cómo es posible empezar a resolverlo en este presente con la orientación adecuada. Además, a lo largo de este vídeo encontrarás 4 llaves. Cada una de ellas abre una cerradura diferente correspondiente a un candado diferente que necesitas abrir. Esto es una metáfora que se refiere a 4 encierros basados en 4 ideas equivocadas sobre tu problema de autoestima. Estas 4 trampas o encierros te impiden avanzar por el camino correcto. Así que ponte cómodo y mira este vídeo hasta el final para ser capaz de empezar a abrir estos candados y abrir así la puerta a la posibilidad de mejorar tu autoestima para sentirte mejor contigo y avanzar en tu camino vital. La baja autoestima es una problemática compleja. Puede manifestarse en ámbitos diferentes de tu vida y tener distintos niveles de gravedad. Puede suceder que los problemas con tu autoestima se manifiesten mucho en un área de tu vida, pero en cambio no demasiado en otra. Por ejemplo, con frecuencia trabajo con personas que se sienten bien y con seguridad en su desempeño laboral, pero tienen muchos más problemas en las relaciones afectivas, con inseguridad, necesidad de aprobación, miedo al rechazo. Es precisamente el área de las relaciones uno de los ámbitos donde más claramente se manifiestan los problemas de autoestima. Más adelante en el vídeo hablaremos con detenimiento de ello, pero en este apartado me gustaría remarcar la idea de que es importante no simplificar en exceso ni utilizar la etiqueta de problemas de autoestima de una forma demasiado categórica. Verás, las etiquetas nos ayudan a orientarnos, sí, pero pueden ser demasiado simplistas. El hándicap de las etiquetas es que plantean las cosas como si fueran blancas o negras, y esto también se aplica con la etiqueta de los problemas de autoestima. Entonces equivocadamente pensamos que o se tienen problemas de autoestima o no se tienen en absoluto, y ya acabamos de ver con el anterior ejemplo que la cosa no es blanca o negra, sino más bien gris. Que en algunos momentos o ámbitos de tu vida puedes tener más problemas de autoestima que en otros. Algo parecido sucede a la hora de valorar la gravedad de esos problemas de autoestima. Porque entre tener un grave problema psicológico, que incluso pueda requerir tratamiento médico, y no tenerlo en absoluto, hay una escala de grises intermedios que es importante matizar. Lo que es casi seguro es que si tienes problemas de autoestima vas a sentir inseguridad, por lo menos en algunos ámbitos de tu vida. Una inseguridad que va unida a sentimientos de no ser suficiente. Es un sentimiento de falta, de no llegar a ser lo que crees que deberías ser. Y además sentirte culpable por ello. Esto suele ir asociado a una autoexigencia excesiva y muchas veces también a una autoimagen desajustada. Se suelen dar conductas evitativas debido a miedos. Estos miedos aparecen ante la posibilidad de que sucedan determinadas situaciones temidas que imaginas. Por ejemplo, miedo al abandono en las relaciones, miedo al conflicto con el otro, miedo a equivocarte y a no ser suficiente, a no estar a la altura. En algunos casos pueden darse también miedos a situaciones sociales y la evitación de estas situaciones. En casos más graves y derivados de un problema de autoestima, pueden experimentarse altos niveles de ansiedad, una ansiedad que puede llegar a ser incluso bastante incapacitante. Por ejemplo, una ansiedad que te impide desempeñar el día a día en tu trabajo o que te afecte en situaciones sociales. Incluso puede llegar al punto que cosas tan básicas como salir a la calle o simplemente tomar el transporte público se conviertan en una preocupación que te genere mucha ansiedad. Por si no lo sabes, la ansiedad la notarás normalmente como nerviosismo, respiración agitada y con frecuencia se debe a una inseguridad o exigencia que muchas veces viene derivada de pensamientos muy negativos y juicios muy duros hacia ti misma. Hay una falta de confianza en ti y en tus propios recursos, que es lo que lleva a la inseguridad y al miedo. También a veces la causa de la ansiedad se encuentra en el perfeccionismo y tratar de querer tenerlo todo bajo control. En todo caso, al dejarte llevar por la ansiedad, se activa más y más esta presión. Sientes preocupación y hay un miedo anticipatorio a ciertas situaciones temidas. En casos que pueden llegar a ser graves, también puede suceder que las personas con problemas de autoestima tengan tendencia a experimentar estados de ánimo depresivos. Suelen ser sentimientos fuertes de culpa y autorreproche.
Al mismo tiempo también se experimentan sentimientos de tristeza y mucha apatía. Es importante atender la presencia de estos estados a fin de evitar que se instalen de forma habitual. En resumen, en este apartado te lanzaba la pregunta de en qué grado tienes tú un problema de autoestima. Como puedes ver, hay situaciones más graves que otras, pero lo más importante es que tomes conciencia de tu situación y valores si necesitas reparar y reforzar el barco en el que navegas, que eres tú mismo. E idealmente es conveniente hacer esto antes de que los temporales aparezcan y agiten el mar de tu vida a riesgo de hacerte naufragar. En el siguiente apartado vas a comprender qué significa ir a la raíz de tu problema de autoestima. Estoy seguro que vas a identificarte en varios aspectos de lo que voy a contarte a continuación. Y también encontrarás el primer candado que imposibilita una correcta autoestima. Hay dos enfoques distintos a la hora de responder a la pregunta sobre cuál es la raíz de tus problemas de autoestima. El primer enfoque pone el foco sobre tu pasado y el segundo lo hace sobre tu presente. Ambos son como las dos caras de una misma moneda, están unidos. El primer enfoque, sobre el pasado, es el más habitual en el que piensan las personas cuando buscan la causa de sus problemas de autoestima. Pero vamos a ver que si solo pensamos de esta manera, con la lógica del pasado, esto nos lleva a quedar encerrados bajo el primer candado. Este candado consiste en definir demasiado tu identidad como algo fijo y además definirla como algo anclado a tu pasado. Es de esta manera como presupones que tu mala autoestima forma parte de tu identidad. Pero vamos a ver el error de esto con un poco más de detenimiento. Digamos que tu identidad, que en gran medida es tu personalidad, se compone de distintos rasgos y un error habitual es pensar que la autoestima es uno de esos rasgos de tu personalidad. Pero esto no es así. Más bien habría que ver el problema de la autoestima no como un mal rasgo, sino como aquello que hace que percibas mal todos tus rasgos. La mala autoestima provoca que te percibas a ti mismo de una forma negativa, insuficiente, infravalorándote. Das mucho peso a lo negativo y apenas ves lo positivo que hay en ti. ¿Qué es lo que sería entonces una mala autoestima si no es un rasgo de tu personalidad? Bueno, te propongo que te lo imagines como ponerte unas gafas que distorsionan la realidad de quién eres. Esas distorsiones no están en la realidad, sino que están en las gafas, en tu percepción subjetiva. De modo que puede que digas cosas como soy inseguro o tengo mala autoestima, como si fueran rasgos fijos de ti. Pero en realidad, cuando se va haciendo un cierto trabajo en terapia, se descubre que la autoestima tiene mucho más que ver con entrenar esta percepción subjetiva para mejorarla. Sigamos con la cuestión de estos dos enfoques, sobre el pasado y sobre el presente, para ver cómo se conectan. ¿De dónde vienen estos problemas de autoestima? Una forma fácil de responder a esto sería ir al origen de cómo se formó el problema. Y este origen lo encontramos en un pasado lejano. Lo encontramos en tu infancia, con tu familia de origen, cuando eras niño. Las personas con problemas de autoestima muchas veces han tenido infancias difíciles, aunque a veces no sean conscientes de ello. Y desde ahí suele darse un efecto de bola de nieve. Me refiero a que situaciones negativas en la infancia atraen luego situaciones similares en la adolescencia y así sucesivamente empeorándolo. El problema se encuentra en que si adoptas la creencia de que la raíz de lo que te pasa está en el pasado y a eso además le añades que cuando has intentado cambiar no lo has conseguido, entonces ¿qué sucede? Pues sucede que construyes tu identidad sobre esa realidad pasada asociada al fracaso de no conseguirlo. Y finalmente llegas a la conclusión de que no es posible cambiar, de que eres así y de que siempre has sido así. Y en tal caso piensas que no puedes hacer nada más que resignarte tristemente a vivir de esta manera. Pero vengo aquí a decirte que esto no es verdad. Es verdad que el presente actual y tus problemas de autoestima son el resultado de lo que hicieron contigo y cómo te trataron en la infancia, pero aunque estés condicionado por lo que te sucedió, el futuro lo construyes desde este presente. Y sobre todo lo construyes desde lo que tú haces contigo en el presente. Cómo actúas, cómo te hablas y cómo te tratas a ti mismo en este presente y cómo permites también que los demás te traten. Si en el pasado te lanzaban mensajes negativos, lo importante es que actualmente eres tú misma la que se habla de esta manera, con mensajes negativos. El pasado no se puede cambiar, por tanto, si adoptas solo el primer enfoque, te vuelves víctima pasiva de tu pasado, mientras que en el segundo te conviertes en el que va haciendo posible el cambio. Pero en realidad no es necesario remontarnos hasta tan lejos para ver cómo has construido tu identidad. Todo lo que te estoy comentando también se aplica a tu pasado más reciente. Y también, con respecto a este pasado reciente, es fácil que te sientas mucho más responsable y culpable que en la infancia. Cuando hay un problema de autoestima, es fácil que tengas la tendencia a entrar a darle muchas vueltas a las cosas.
cosas que hiciste en el pasado y que consideras que las hiciste mal. Puede ser algo de ayer mismo con lo que no estás contento y te sientes culpable, o puede ser algo de hace años. En todo caso, como te decía, el pasado no se puede cambiar. En realidad, acudir al pasado y a tus supuestos errores se convierte en un hábito que te quita energía para este presente. Se convierte en un hábito que alimenta un diálogo interno negativo, que alimenta tu malestar y te hunde todavía más. Con todo esto no estoy diciendo que el pasado no tenga ningún interés. Poner el foco en lo que sucedió en el pasado puede ser algo importante, eso siempre y cuando se haga dentro del contexto de una terapia. Por supuesto que hablar del pasado y trabajarlo en terapia puede ser útil y puede ayudarte a sanar heridas del pasado. Y no solo eso, desde mi enfoque terapéutico podemos descubrir cosas nuevas de ese pasado fijo, podemos reinterpretarlo y ver también cualidades tuyas y recursos de los que no te habías dado cuenta. Sobre el pasado, algo importante es ahondar en él para comprender de qué manera este pasado se actualiza en tu presente. ¿Cuál es el significado de lo que se repite ahora? ¿De qué manera se está repitiendo y, sobre todo, para qué? ¿Y cómo contribuyes tú sin darte cuenta a bloquear tu avance? Además, es importante observar que aunque haya repeticiones, hay elementos diferentes en ellas. Eso crea un margen. Este margen es un punto importante, sobre todo porque, de forma esencial, el niño o la niña que fuiste no tenía ningún margen para actuar diferente a cómo actuó. Estaba atado a su situación, era dependiente de su familia y no podía evitar esas situaciones. Pero ahora, como adulto, con la ayuda adecuada, tienes un importante margen para poder dirigirte a un lugar diferente. Vamos a ver a continuación cuáles son las infancias y adolescencias típicas en personas con problemáticas de autoestima. Y vamos a entender también de qué manera típica actualizan estos pasados en su presente. Estoy seguro de que vas a sentirte identificado en varios aspectos. En los casos más evidentes, las personas con problemas de autoestima se han criado en ambientes inestables, incluso traumáticos. En casos extremos, pueden ser infancias marcadas por el abandono, por la humillación o por la negligencia de los padres. Se pueden llegar a vivir situaciones de violencia física explícita en el ambiente familiar o escolar. Los abusos sexuales son también, por supuesto, heridas profundas que dejan huella en la autoestima. Cuando hay abusos, se genera un sentimiento de indignidad y se vuelve necesario recuperar la dignidad perdida. Obviamente, todas estas situaciones extremas golpean tu autoestima, tu autoconfianza y tu valor propio. Sin embargo, no es necesario llegar a situaciones extremas de violencia para padecer un problema importante de autoestima. Es posible que consideres que no creciste en una familia desestructurada o consideres que no has sufrido violencia física o sexual, pero es importante que consideres la violencia psicológica. Esta es una forma de violencia que a veces puede ser sutil y que puede manifestarse en distintos grados y de forma continuada. Y muchas veces no somos conscientes de ella. De hecho, en muchos casos puede haber una mala intención por parte de los progenitores. Estos sin querer podían llegar a transmitirte la idea de que no eres suficiente, o haberte sometido a una crítica excesiva, creyendo que eso era por tu bien. En realidad, solo el hecho de condicionar su amor a que tengas que ser perfecta o el buen hijo ya es una forma de violencia. Por otro lado, en otras ocasiones, hay una crítica indirecta que puede tomar la forma de comparaciones con otros hermanos. O simplemente, a veces los padres transmiten sus preferencias sobre sus hijos y lo hacen de forma bastante inflexible, o bien manipulativamente. Todo eso implica cierto grado de violencia, aunque sea sutil. No apoyaron adecuadamente tu genuinidad ni tu individualidad. Todo este tipo de situaciones te llevan de adulto a no sentirte visto. No ves tus cualidades y, sobre todo, no confías en ti mismo, ya que no sentiste ese apoyo ni la validación emocional. Eso es algo imprescindible que todo niño necesita para crecer y construir su personalidad con confianza y seguridad. Y desgraciadamente pocas veces llega a experimentarse de forma completa. Pero cuando hay problemas de autoestima, estas carencias en la relación con los padres suelen ser mucho más pronunciadas. Y aunque actualmente no vivas con tus padres, en cierta manera los has internalizado. Y eso lo podemos observar a través de tu diálogo interno. Observar la forma cómo te tratas y las cosas que te dices. De esta manera, si ellos no te veían, ahora tú no te ves. Si ellos te criticaban y eran exigentes, es normal que ahora lo seas contigo mismo. Si ellos no te apoyaron, es normal que ahora no puedas apoyarte a ti misma o busques un apoyo fuera, pero precisamente acabes con las personas equivocadas y repitas esa misma situación de falta de apoyo o incluso maltrato psicológico. Para terminar este apartado, me gustaría también mencionar la cuestión de las influencias sociales.
Más allá de lo familiar, lo social puede también ser un factor muy importante en los problemas de autoestima. Y en este sentido, es importante incorporar una perspectiva de género. Por ejemplo, si eres mujer, es fácil que la presión estética se haya convertido en un factor bastante determinante en lo referente a tu autoestima. De esta manera, por condicionantes sociales, es fácil que pienses de forma automática en lo estético como la causa y la solución para tener una mejor autoestima. Pero habitualmente el problema de autoestima suele ser más complejo y se manifiesta en otros ámbitos que quizás no estés atendiendo. Además, con frecuencia, lo físico no puede cambiarse o es muy difícil, y esto es por tanto garantía de desánimo y frustración. Como vamos a ver en el siguiente apartado, es especialmente al buscar el amor propio en los lugares donde no lo podemos encontrar o intentando cosas fuera de nuestro alcance como terminamos sintiéndonos peor y desesperanzándonos. El problema no es tanto cómo eres, sino tus propios intentos de cambiar y cómo llevas a cabo estos intentos. Muchas veces el problema se encuentra en poner el foco en lugares equivocados. Mencionábamos el exceso de foco en la cuestión del físico, pero podríamos poner ejemplos incluso más claros. Como cuando intentas obtener la validación del otro para quererte o tratas de complacerle y ser lo que pide a cualquier precio a fin de evitar un conflicto con él. En estos casos, sucede que el problema está mal planteado de origen. Estás haciendo que la validación del otro sea más importante que tu propia autovalidación. O bien estás tratando de evitar un conflicto cuando sería más conveniente que aprendieras a no temer tanto a los conflictos y saber manejarte mejor en ellos sin sentirte culpable. Así que cuando el foco escapa de tus posibilidades de acción y no depende de ti, es fácil que tu autoestima sea frágil. En otras ocasiones, el mal planteamiento es no darte cuenta que te estás planteando algo demasiado difícil que muy probablemente no vas a alcanzar. Suele suceder que los cambios se intentan desde la insatisfacción y desde el miedo al fracaso, y los resultados confirman ese mismo fracaso. Entonces, te culpas por no haberlo logrado. Intentas mejorar, no lo consigues, e incluso acabas sintiéndote peor que si no lo hubieras intentado. Es una espiral, una pescadilla que se muerde la cola, y terminas llegando a la triste conclusión de que no puedes cambiar y que incluso te mereces sentir así, infeliz. Y sentirte así es muy duro. La llave que abre este candado es romper el círculo de la exigencia por mejorar. Eso pasa por empezar a ser un poco más autocompasivo, aprendiendo a aceptarte como eres ahora y tu situación actual. Eso más allá de lo que consigas o no con tus intentos de cambio. Pero la autocompasión y la aceptación no significan lo mismo que resignarse y no hacer nada. Se habla con frecuencia de ser tu mejor versión. No obstante, me encuentro en consulta casos de personas que mencionan esta idea y pretenden cosas que están fuera de sus posibilidades. Hay que ir con cuidado porque un deseo de mejorar excesivo revela un vacío que requiere pausa y atención. Si un recipiente tiene una grieta, y esa grieta es la autoestima, es más conveniente repararla que tratar alocadamente de rellenar el recipiente con agua. Vale la pena reflexionar y pensar que tratar de ser tu mejor versión significa no tener que ser alguien muy diferente a quien ya eres. No pretender un imposible. Solamente una versión un poco mejor sobre la realidad de lo que ya eres. Eso es enraizarte en una buena autoestima. Básicamente querer mejorar un poco, pero no demasiado. Y para actuar de esta manera, el secreto de tu acción ha de consistir en querer dar solamente un pequeño paso y darlo en la dirección que te sea más fácil. No trates entonces de dar 2 o 3 pasos al mismo tiempo, ni dar una zancada demasiado grande, porque de este modo es muy probable que tropieces, caigas y te hagas todavía más daño. También, en el otro extremo, a pretender demasiado y demasiado rápido, podemos encontrar una actitud de inmovilidad. En este caso, eso sería estar bloqueado y no ser capaz de dar un pequeño paso en la dirección correcta del camino. En realidad, estos dos extremos a veces se tocan y esta situación está muy relacionada con la ansiedad y el miedo, porque la ansiedad se siente como esa presión muy fuerte a actuar que, lejos de ayudarte, todavía te bloquea más y te impide actuar. En estos casos, muchas veces la persona opta por evitar completamente la situación temida que genera ansiedad. Pero al evitar exponerte a lo que temes, generas más miedo y más ansiedad para la próxima vez que tengas que enfrentarte a ello. Por tanto, evitar no es la solución, sino buena parte del problema. Y también, como una forma de inmovilidad, puede suceder que conectes con un estado de apatía, de desesperanza, un bajar los brazos. Es una tristeza profunda llegar a sentir como si el camino no tuviera sentido, como si nada, ningún paso tuviera sentido que intentaras.
Esto al mismo tiempo que te reprochas por tus errores y por tu incapacidad. Hemos hablado de los problemas de autoestima como una mala percepción subjetiva de ti mismo. Pues bien, vamos a ver ahora cómo también este problema se manifiesta en la forma como percibes a los demás. Y es que si tienes problemas de autoestima, es muy fácil que te suceda que tiendes a ver a los demás mejor de lo que en verdad son. Esto es porque solo ves las cualidades positivas de los demás y no caes en la cuenta de que también tienen cualidades negativas. Sucede al revés que contigo, donde te ves de una forma demasiado negativa. Como vas a ver ahora, este sesgo de percepción se vuelve una trampa que te condiciona mucho a la hora de relacionarte con los demás. Empezar a resolver esto es, de hecho, el tercer candado que hay que abrir. Este sesgo que te comento te lleva a interactuar en las relaciones desde una cierta desigualdad. Sientes una cierta inadecuación por tu parte. Sientes que no está bien como eres y que, de hecho, eres la causa de los problemas cuando estos ocurren. Y puede ser que te esfuerces mucho, pero sientas que nunca es suficiente. Coherentemente con esto, es posible que te suceda también que colocas al otro y sus necesidades por delante de las tuyas. El otro es más y mejor que tú. El otro es merecedor y tú no. Muchas veces esto sucede por una forma equivocada de percibirte a ti misma y a la situación. Por ejemplo, esto puede suceder cuando te sientes la única culpable de algo que ha sucedido cuando en realidad la culpa es del otro o es una responsabilidad compartida. Pero no te das cuenta de ello y piensas que la responsable principal eres tú. Debido a este sesgo cognitivo, te colocas en las relaciones de una forma equivocada, en el último lugar. Y es fácil que de forma paradójica, creyendo que así obtendrás amor y aceptación, obtengas justo lo contrario y termines en relaciones abusivas. Hay, como te decía, una búsqueda de la aprobación del otro. En relación a esto, suele haber con frecuencia también evitación del conflicto con el otro. Muchas veces, en el ámbito concreto de las relaciones de pareja, lo que se esconde en última instancia detrás del miedo al conflicto es el miedo al abandono. Por tanto, en no pocas ocasiones, detrás de la problemática de autoestima se encuentra también una cierta problemática de dependencia emocional. Esto puede llevarte incluso a permanecer en relaciones tóxicas, a veces simplemente porque no eres suficientemente consciente de ellas, y otras veces, aun siendo consciente, por estar enganchado. A esto puede unírsele el miedo a estar sola. Desde un punto de vista cognitivo, si ves al otro por encima de ti, es fácil que te invalides y que no valores tus puntos de vista mientras acabas creyéndote que es el otro el que tiene la verdad. Así es como tú invalidas tu verdad. También la necesidad por gustar al otro puede hacer que pierdas por completo tu centro y que te quedes muy expuesta con tu autoestima dependiendo de la validación externa. Ante toda esta situación que describo, es importante estar atenta, porque te encuentras en una situación complicada, susceptible de recibir violencia psicológica por parte del otro. Y eso, enlazándolo con el apartado que te hablaba sobre tu pasado, podría ser una repetición que ya viene sucediendo de mucho tiempo atrás. Pero como decíamos, el pasado se actualiza en el presente para que pueda resolverse. Y las relaciones con los demás que actualmente estás viviendo pueden ser vistas en realidad como una oportunidad. Por ejemplo, si tienes dificultad con validarte y aprender a poner límites, puede ser el momento de empezar a mirarte a ti, conectar con tu fortaleza y aprender a ponerlos y sostenerlos. Para ello, el apoyo terapéutico es algo importante que te fortalece y te ayuda a sostenerte. El cuarto y último candado está relacionado con esa necesidad de apoyo que sienten de forma muy fuerte las personas con problemas de autoestima. De forma más concreta, el cuarto candado se refiere a cómo buscan ese apoyo y ayuda en los demás de forma equivocada. Eso les lleva a preguntar a los demás para encontrar respuestas a lo que les pasa, piden consejos sobre cómo actuar y en general tratan mucho de apoyarse en las opiniones de otras personas, normalmente amigos o conocidos. Esto sucede por un lado por inseguridad, pero por el otro por este sesgo de percepción del que te hablaba anteriormente. Como veíamos en el anterior apartado, con frecuencia se percibe al otro en una posición alta de conocimiento, de seguridad, y esto muchas veces no es así. Cuando pides opinión o consejo a los amigos, lo haces pensando que quizás el otro pueda ayudarte con sus comentarios, pero normalmente sucede justo lo contrario. Los amigos pueden ser importantes para uno, pero con frecuencia, con la mejor de las intenciones, pueden dar consejos muy equivocados. De hecho, la propia idea de dar un consejo ya no es muy buena idea, porque tu problemática es compleja. El otro se pone así por encima como si supiera.
Y en realidad hay que entender muy bien lo que te sucede y las dificultades particulares que estás atravesando. Ojalá solucionar tu problema de autoestima fuera tan fácil como recibir un consejo rápido. En realidad muchas veces lo que uno realmente necesita no es consejo, sino apoyo, acompañamiento respetuoso, que respeten tus tiempos. Hay que tener muy presente que las opiniones y puntos de vista de los demás son percepciones subjetivas suyas. Y estas percepciones muchas veces se basan en prejuicios personales. Te dan los consejos que se darían a sí mismos, no los que realmente necesitas en tu caso específico. No se adaptan a ti, a tu forma de ser. Y como habrás podido comprobar, cada persona a la que preguntas te dice una cosa diferente. Eso, más que ayudarte, a veces puede llegar a confundirte más. Otras veces, los demás te interpretan a su manera y te juzgan desde sus propios valores, no desde los tuyos. No son capaces de meterse en tu piel. Por tanto, es normal que te suceda que intentas buscar apoyo fuera, porque sientes que lo necesitas, pero con frecuencia acabas sintiéndote peor cuando recibes las opiniones y consejos de los demás. Por el contrario, una relación de ayuda profesional y adecuada no se basa en dar consejos, y menos todavía en hacer juicios hacia tu persona sobre cómo eres y cómo deberías ser. Del mismo modo, un buen terapeuta no te dice lo que tienes que hacer. Te ayuda, si acaso, a que descubras cuáles son tus opciones y te ayuda a entenderlas y valorarlas mejor. Tampoco te da su opinión alegremente, sino que es muy cuidadoso en respetarte y más bien lo que hace es ayudarte a que seas tú misma la que construyas tu punto de vista de una forma más acertada. Y por supuesto, aparte del trabajo cognitivo, te apoya emocionalmente, te acompaña incondicionalmente en tu proceso y lo hace para que puedas internalizar su apoyo, porque el objetivo es que un día este apoyo se pueda convertir en tu propio autoapoyo, sin necesidad así de que esté él ahí.